Saludos amigos. El comentario de la semana. Elecciones en Bolivia. Desde un enfoque geopolítico, América Latina es un continente en disputa entre dos proyectos antagónicos. El proyecto neocolonizador, sometido a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, y el proyecto nacional democrático y popular, que desde una diversidad de opciones busca superar la situación de dependencia nacional y afirmar un camino independiente y soberano. Esta disputa es lo que define el carácter de los conflictos políticos nacionales. En nuestro continente no existe ningún país que esté ajeno a esta disputa. La única diferencia radica en el nivel y la intensidad en que se desarrolla este conflicto. Esto explica, en parte, por qué en nuestra región el famoso centro político es una ilusión. La presencia dominante del imperialismo yanqui en las estructuras del poder nacional distorsiona totalmente el escenario político local. La historia de las intervenciones armadas, golpes militares, apoyo a las dictaduras y alianzas estrechas del imperialismo con los gobiernos de la extrema derecha no son cosas del pasado. Forman parte del mecanismo de dominación actual que los Estados Unidos practican en la región. Un proyecto nacional que busque tomar el control de sus riquezas naturales para impulsar el desarrollo nacional independiente, mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y aplicar una política internacional independiente, tarde o temprano, va a chocar con los intereses geopolíticos del imperialismo yanqui. Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos donde ese conflicto con el imperialismo es total. Durante 60 años, el imperialismo yanqui, de manera abierta, ha buscado promover un cambio de gobierno en la isla. Su política de bloqueo económico y agresiones permanentes son parte de esa estrategia. Esa misma política de sanciones económicas y amenazas de intervenciones militares son utilizadas contra Venezuela y Nicaragua. El imperialismo no ha logrado sus objetivos en estos países, pero sí ha conseguido crear grandes dificultades internas y hacer sumamente difícil las posibilidades de desarrollo económico de estos países. El imperialismo yanqui ejerce en la región una suerte de un poder supranacional. Actúa desconociendo los principios básicos que regulan las relaciones internacionales y cuenta con una gama de instrumentos de poder político, económico, cultural, financiero y militar, que muchas veces les permite alcanzar sus objetivos, como sucedió en el caso boliviano. El golpe de Estado contra Evo Morales no puede ser entendido solamente como resultado del accionar de esa derecha boliviana mediocre en todos los sentidos. Fue Estados Unidos, a través de la OEA, quien conspiró contra la democracia boliviana, introdujo la narrativa del fraude electoral y mediante una política de sobornos compró los servicios de la cúpula militar y policial para desconocer al gobierno de Evo Morales y obligarlo a renunciar a la presidencia. Sin la participación activa del imperialismo yanqui, el golpe de Estado en Bolivia no hubiese triunfado. Es cierto que Evo pecó de ingenuo, cometió la equivocación de forzar un tercer mandato, desconociendo el apretado resultado de la consulta popular y violentando la formalidad democrática. Pero también, y esto creo que es lo fundamental, Evo no llegó a entender que un proceso de transformaciones económicas como el que vivía Bolivia, tarde o temprano, el tema de la construcción del nuevo poder político iba a entrar en colisión con el viejo poder de la burguesía. Ninguna clase social desaparece de la historia sin oponer resistencia. Evo pensó que el simple desarrollo económico
el impulso de la industrialización acelerada de Bolivia, el desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de una masiva clase obrera iban a producir un cambio gradual en la estructura del poder estatal y crear una nueva legitimidad de poder político. No fue así. Los sucesos en Bolivia vuelven a poner en debate el tema del poder y las formas de transición hacia un modelo económico no capitalista. El violento golpe de Estado en Bolivia logró detener ese proceso de cambios, pero a pesar de la represión desatada a todo nivel, la dictadura de Yanine Áñez no ha conseguido destruir al movimiento popular boliviano. Es en ese clima de violencia inusitada contra el MAS que se van a llevar a cabo las elecciones del próximo domingo 18. Y estas elecciones hay que verlo como parte de esa disputa estratégica que existe entre estos dos proyectos antagónicos que sacude a todo nuestro continente y donde el imperialismo yanqui es el principal enemigo al que hay que derrotar. En Bolivia, todas las encuestas coinciden en que el candidato del MAS, el exministro de Economía, Luis Arce, tiene grandes posibilidades de ganar en primera vuelta. A pesar de la matanza contra los indígenas, las manifestaciones de racismo, el desprecio de la burguesía boliviana contra el Estado plurinacional, la quema de la huifala, las escenas de policías arrancando de su uniforme el símbolo del Estado plurinacional, la persecución policial contra dirigentes del movimiento al socialismo, la dictadura boliviana no ha debilitado la voluntad de lucha de los bolivianos ni ha conseguido dividir al movimiento al socialismo. Electoral y socialmente, el movimiento al socialismo sigue siendo la principal fuerza política en Bolivia. La derecha no ha logrado unificar sus candidaturas. La dictadura Áñez, ante el poco apoyo electoral, se vio obligado a renunciar a su candidatura. Y los votos de la derecha están divididos entre Carlos Mesa, un viejo representante de la rosca boliviana, y Fernando Camacho, quien jugó un papel activo en el golpe contra Evo Morales. Pero habría que ser demasiado ingenuo si creemos que la dictadura va a jugar limpio en las elecciones y en caso de ser derrotada va a entregar pacíficamente el poder al MAS. No se da un golpe de Estado para volver a los cuarteles llevando el deshonor de haber destruido un país y con el peligro de ser llevados ante la justicia por las matanzas y el desfalco que se ha cometido con la economía boliviana. En ese sentido, los informes que provienen de Bolivia son sumamente preocupantes. El Tribunal Electoral, presidido por un personaje estrechamente vinculado a los golpistas, no ha permitido que se haga una auditoría independiente al programa que se utilizará para procesar los resultados electorales. La dictadura ha decretado el toque de queda a partir del día martes 13 de octubre en toda Bolivia. Los militares golpistas han sido designados para cuidar las ánforas electorales. Y la delegación de la OEA está conformada por los mismos personajes que en las elecciones pasadas se dedicaron a boicotear el proceso electoral. Todas las piezas utilizadas en el golpe contra Evo Morales están intactas y a disposición de ser utilizadas en caso necesario. La única duda es hasta qué punto los militares bolivianos están dispuestos a seguir siendo utilizados como una fuerza de ocupación en su propio país. Si los militares deciden desconocer el posible triunfo del candidato del movimiento al socialismo, una vez más, la historia de Bolivia parece estar regada de sangre. El domingo 18, el pueblo boliviano depositará masivamente su voto y elegirá un nuevo presidente. Pero lo más probable es que la gran batalla para definir el destino de Bolivia se va a librar, como ha sido tradición en Bolivia, en las calles
y en las plazas. Hasta la próxima, amigos.